Ok, vamos a hablar filogenia. Normalmente hay muchos estudiantes que tienen interés en filogenia, quieren hacer filogenia. No sé cómo es este año, pero bueno, es algo delicado que depende mucho, obviamente, del juego de datos del MCA, que lo hablamos en la clase anterior. Y es algo que también muestra un montón de cosas de heurística, más que nada del concepto del espacio de soluciones. Y tengo que introducir un poco la estadística bayesiana porque uno de los mejores métodos está basado en este. Tiene sus cosas simples y tiene sus cosas que son conceptualmente bastante difíciles para entender. Pero bueno, como siempre ustedes pueden hacer preguntas. Si algo no quedó claro, me preguntan y trato de explicarlo de otra forma. Okay. Bueno, para filogenia, más que nada necesitamos algún conocimiento de evolución, un poco de matemática de matrices que entendemos cómo se aplica. Tenemos que saber cómo es un MCA y cómo se construye. Tenemos que saber cómo construimos matrices de sustitución, porque vamos a usar algo parecido, pero un poco diferente. Y de aquí llego a los objetivos. Vamos a introducir modelos evolutivos, que son un poco lo que va a reemplazar la matriz de sustitución que usamos para generar alineamientos por pares y múltiples. Vamos a introducir tres tipos de filogenia: parsimonia máxima, verosimilitud máxima o maximum likelihood, y la idea de generar árboles bayesianos basados en la probabilística bayesiana. ¿Sí? Y de aquí cómo lo aplicamos en filogenia, porque este es un poco raro, aunque es correcto. Bueno, ustedes van a necesitar este conocimiento para luego hacer la filogenia en trabajo práctico 7.4. Podemos discutir ya un poco porque ya están empezando con la parte de MCA, eso es de poliglacturonasas, pero también de glutamato de hidrogenasa. Y con este MCA vamos a hacer algo diferente. Y creo que debe ser claro por qué este está incluido en el trabajo práctico. Bueno, obviamente filogenia está relacionada con la evolución molecular y el resultado de que la filogenia, que es un clustering jerárquico, es algo que vamos a usar en la parte final del trabajo práctico para la predicción estructura-función. Ok, entonces en mi experiencia es algo que muchos biólogos quieren hacer en algún punto, con algún estudio, quieren hacer alguna filogenia. Pero la pregunta que yo siempre hago es, ¿pero por qué quieres hacer una filogenia? Y la respuesta típica es lo siguiente: porque me falta una figura en el manuscrito. Y entonces, tenés un manuscrito, lo quieres publicar y dijimos, bueno, tengo 4 figuras y, bueno, en realidad normalmente son por lo menos 5. Entonces, bueno, puedo agregar una filogenia. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué estás usando la filogenia? Tenés que hacer algo con la filogenia. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Bueno, porque la razón que puedes tener puede ser, por ejemplo, algo de taxonomía, puede ser que lo estás usando para hacer una genómica comparativa, puede ser que quieres estudiar relaciones a estructura-función, quizás quieres saber qué es el autólogo. Entonces aquí el por qué es importante, porque afecta a tus elecciones. No tanto cómo vas a correr, a reconstruir el árbol filogenético, pero más que nada en tu minería de datos. Pero algo vamos a ver que sí, para algunas cosas vamos a usar otro algoritmo que para otras cosas. Bien, ok, entonces primeramente lo vamos a definir, que es un poco problemático, y luego vamos a ver cómo está hecho y cómo no debería ser hecho, aunque lo hicimos mucho. Ok, el campo de la filogenia tiene como objetivo estudiar las relaciones entre especies, poblaciones, individuos o genes. ¿Sí? Entonces,
será una forma de hacer genealogía, pero tenemos que entender que está oscurecido por un número de factores. ¿Cuáles son los factores? Por ejemplo, en estas relaciones siempre hay varias fuerzas evolutivas funcionando, y lo que preferís es estudiar solo uno. Ok, bueno, ¿cómo lo mostramos? La forma típica es por árboles, ¿sí? Y acá tenemos un famoso árbol que muestra cómo se encuentran relacionados los 3 superreinos de la vida: bacteria, arquea y eucaria. Es un ejemplo nada más. Ok, creo que desde esta imagen del árbol, que decir, bueno, acá tengo un grupo o un clúster, acá tengo otro clúster y acá tengo otro clúster. Sí, de aquí está claro que filogenia es una forma de hacer clustering. Más particular es un clustering jerárquica. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, ¿sí?, es clustering, vamos a reunir cosas basadas en similitud y semejanza. De aquí esta clase es como que sigue la clase anterior, tema clustering y clasificación. Entonces resulta la filogenia en clusters o clases, o si estamos hablando en filogenia, en la terminología lo llamamos clados, clades. Bueno, entonces, las ramas, acá ves solamente ramas, obviamente puede tener ramificaciones, ¿sí? Entonces hay varios tipos de gram positive bacteria. De aquí ese se va a ramificar, y que de aquí el caso típico de la filogenia, que es realmente jerárquico. Bueno, ¿en qué está basada la genealogía? Obviamente está basado en el ancestro común. Y hay varios ancestros comunes. Y lo que se puede ver, y en este sirve la filogenia, es que, por ejemplo, todos estos bichos tienen un ancestro común acá. Y este ancestro en común es el como latest common ancestor de todas las arquea. Y acá tenemos el latest common ancestor de todas las especies. ¿Sí? Es un poco diferente. Acá tenemos un ancestro que es el ancestro común, el último de toda la eucaria, salvo diplomonadas, por ejemplo. Bueno, algunas cosas de definición que se puede encontrar. O2 es algo que se usa a veces, significa Operational Taxonomic Unit, un taxón, ¿sí? Y el taxón no es necesariamente una especie, aquí indicada como una hoja. Sí, una O2 también puede ser, ese también es una unidad taxonómica. Bueno, y si estamos hablando de filogenética, hay 2 aproximaciones, uno que es filogenética y la otra que no es filogenética. Es una oración medio raro. La filogenia tiene 2 formas, una forma que no es y otra forma que sí es. Sí, es un poco así, y luego de esta clase después van a entender el porqué. La primera aproximación es la aproximación que se llama fenética. Es por distancia de secuencia, vía el método de clustering jerárquico. Este ya lo miramos en la última clase, pero lo vamos a mirar en más detalle exactamente cómo es el algoritmo. Bueno, ¿por qué la aproximación fenética no realmente es filogenética? Porque solamente está usando como fuente de información, ¿sí?, distancia de secuencias, y no está considerando cómo llegamos a este árbol. Entonces no está considerando los ancestros intermedios, donde en la aproximación clarística sí. Entonces vamos a considerar cómo llegamos a algo. Entonces vamos a mirar a más cosas que solamente la distancia de secuencias. Vamos a mirar a sitios, vamos a mirar a muchos más detalles. Bueno, ya explica un poco por qué igual seguimos usando a veces la aproximación fenética, es mucho más barato.
Ok. Filogenia, método fonética por distancia. ¿Cómo es? Bueno, es sencillo. Lo hacemos por disimilitud de secuencias. ¿Sí? Y acá hay algunas reglas que en realidad corresponden a todos los árboles. Que es un poco formal, pero bueno, a veces es importante y más que nada es importante para entender qué tipo de algoritmo se puede usar y qué tipo no. Primero, la distancia entre A y B debería ser por lo menos mayor o igual a 0. No negatividad. La distancia entre A y B debería ser igual que la distancia entre B y A. Está recontra de claro. La distancia A y C debería ser menor que la distancia entre la suma de la distancia A y B más de la distancia entre B y C. Eso significa que debería ser posible formar un triángulo, ¿sí? Entonces entre A, B y C. ¿Se ve? Acá podemos armar un triángulo. Si no, este no aplica. La distancia A-B es igual a 0 solo cuando A es igual a B. Hay que tener algo como distinguir. Si no, no lo puedes aplicar. Puede ser que tenés un dato, digamos, una secuencia de chimpancé que es 100% idéntico a la secuencia de humano. Bueno, este no lo puedes usar para generar filogenia. No se puede. Bueno, esos son los básicos. Adicionalmente tenemos la regla 5 y este es solamente para árboles ultramétricos. Y ese es un tema que es muy difícil de entender, pero vamos a ver un poco cómo es. La regla es así: la distancia entre A y B debería ser menor o igual al máximo de, entre dos distancias, la distancia entre A y B o la distancia entre B y C. La distancia entre A y B acá es 5, ¿sí? Acá tenemos 4 de distancia y acá tenemos 1 de distancia. Acá tenemos 5. La distancia entre B y C es 4 más 1 más 2 es 7. Entonces la distancia entre A y B, 1 más 4 es 5, en este caso está mayor. Eso significa que este árbol, eso es un ejemplo, que no es un árbol ultramétrico, que es algo que ves cuando tenés el árbol, pero justamente la idea es, vamos a generar los árboles. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vas a saber a inicio? Y bueno, quizás que hay una forma, pero yo creo que no hay. Pero bueno, ¿cómo es el algoritmo? El algoritmo se llama UPGMA, Unweighted Spare Group Methods with Arithmetic Mean. Y bueno, ahora voy a tratar de ir un poco lento para que me sigan paso por paso. Y entonces acá a la izquierda tenemos la matriz de distancia de secuencias. ¿Sí? Y bueno, y vamos a empezar, es una cuestión, es bastante lógico. ¿Sí? Vamos a empezar dibujando un árbol con las dos hojas, las dos secuencias más cercanas. Bueno, en este caso A y B es 2 y todos los demás están más grandes. Entonces, podemos decir, bueno, podemos empezar dibujando esta parte, esta subrama. A va con B. ¿Sí? Bueno, una vez que está vamos a calcular una matriz reducida con el nodo AB, acá, entre A y B, en vez de A y B. Entonces simplificamos un poco la matriz que tenemos. Bueno, acá hay una regla, que es una regla bastante lógica. La distancia entre AB y C es igual a la distancia entre AC menos la distancia entre AB menos A. ¿Sí? Entonces la distancia AC a AC menos la distancia de AB a A. O puede ser AB a AB, es lo mismo. ¿Sí? En este caso 6. ¿Sí? Acá tenemos 3 más 2 más 1 menos 1 es 5. Entonces acá vamos a tener la matriz reducida desde A, B a C, tenemos una distancia de 5. Bueno, lo aplicamos a todos.
y que de aquí vamos a tener esta matriz. Bueno, A, B y C quedan una rama con un ancestro virtual ABC. Como lo sabemos, bueno, ahora la distancia más corta se encuentra entre el nodo AB y la secuencia C. Entonces vamos en segunda instancia vamos a poner A y B con C. Bueno, el árbol ultramétrico y de aquí podemos calcular también las distancias. ¿Cómo es? Bueno, por ejemplo, acá en este color, acá tenemos 3 y 2 y decimos, ese es 5, más o menos 1 dividido por 2, significa 2 o 3, y acá tenemos 7 más o menos 3, que viene de acá, de esta distancia en la tercera iteración, dividido por 2, y acá vamos a tener 7 más 3 es 10, 7 menos 3 es 4, entonces vamos a tener una distancia de 2 acá y una distancia de 5 acá. Bueno, entonces acá en esta forma, paso por paso, reduciendo matrices, podemos primeramente calcular la topología y luego las distancias. Bueno, solo se puede aplicar si la tasa de evolución sobre las especies es igual. Esta es la regla debería ser un árbol ultramétrico. Hay que tener un poco de cuidado porque el algoritmo no lo sabe. Pero lo vamos a ver cómo lo ves. Bueno, un detalle muy importante que mucha gente nos olvidamos es que las ramas se pueden girar. ¿Y por qué es importante? Si miramos a este árbol, tenemos la tendencia de entender que D está más cerca a C. ¿Y por qué está más cerca en el árbol? No está más cerca. La distancia igual sigue siendo 10. La distancia de D a A, 5 más 2 más 2 más 1 también es 10. Corresponde a la matriz. De aquí se puede girar las ramas. Vamos a usar Dendroscope y en Dendroscope también existe una forma de girarlos. Tenéis que clicar al nodo, por lo cual se selecciona todo el árbol y te vas a Edit y decís Rotate Subtree. Es perfectamente correcto. Bueno, entonces este era el método de UPGMA. Y el UPGMA se puede usar solamente si el juego de datos, si el árbol es ultramétrico. Y muchas veces no es así. Y acá tenemos un ejemplo, acá tenemos ya dibujado el árbol, luego vamos a ver cómo llegamos a este árbol y acá tenemos la matriz. No lo voy a verificar, si quieren lo pueden hacer, pero que es correcto. Y acá, como ya lo miramos antes, la distancia entre A y B, y acá la regla para árboles altimétricos no corresponde, porque 7 está más grande que 5. Bueno, entonces, si vamos a aplicar el algoritmo de UPGMA usando lo que se ve es que A está más cerca a C. Y que de aquí A y C se van a quedar en una rama, pero en realidad es A y B. ¿Sí? Bueno, eso es algo que pasa si la tasa evolutiva no es igual sobre el juego de secuencias. Ok, ¿y qué hacemos? Vamos a usar lo que se llama Neighbor Joining. Ese es un algoritmo bastante conocido. Usamos la idea de UPGMA, pero vamos a relativizar las cosas un poco, ¿sí? Entonces vamos a relativizar las distancias a las distancias totales. Entonces es como un UPGMA considerando la distancia por rama. Paso 1. Vamos a calcular la divergencia neta por cada otro. Y tenemos 6. A, B, C, D, E y F. En este caso. Entonces por cada hoja vamos a calcular la divergencia neta. Y esa se saca de la matriz original. Para A es la suma de 5 más 4 más 7 más 6 más 8. ¿Sí? Es igual a 30. En la misma forma, usando los datos en la matriz, calculamos este conjunto.
Paso 2. Calculamos una matriz nueva. Es una matriz transformada. ¿Sí? Entonces, como es la distancia transformada entre I y J, es la distancia original menos, bueno, y eso está entre paréntesis, ¿sí? La divergencia neta de una hoja más la divergencia neta de otra O2 dividido por, y acá está indicado n-2. ¿Por qué n-2? Porque acá I y J son como 2. ¿Sí? Entonces lo vamos a relativizar a los demás. De aquí es n-2. Bueno, para dar un ejemplo de cálculo, entonces la distancia diferenciada o transformada de entre A y B será la distancia entre A y B menos divergencia neta de A más divergencia neta de B dividido por n-2. 5 acá menos 30 más 42 que sacamos de esta tabla dividido por 4 es igual a menos 13. Es un valor negativo, pero no importa, es un valor. Y así llegamos a esta matriz transformada. Bueno, y ahora vamos a hacer UPGMA con esta matriz transformada. Ojo, lo que tenemos que dar en cuenta es que menos 13 es menor a 0. Eso significa que la distancia menor es esta y no es la distancia más cerca a 0. Eso es algo que, bueno, matemáticamente es incorrecto, pero así se aplica el algoritmo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcular este. Bueno, ahora como es, empezamos con la idea que la filogenia inicial es como una estrella. Vamos a separar A y B. ¿Por qué? Porque A y B son los primeros que son los más cercanos. De aquí, con la matriz transformada, llegamos a esta topología. Bueno, ¿se entienden este primer paso de neighbor joining? ¿O no? ¿O hay una pregunta? Hay una pregunta. ¿De dónde saca esos valores para transformar la matriz? Todo en la matriz original. No, entonces todos los datos están en la matriz original y acá está la fórmula. ¿Sí? Bien. Ok, ¿cómo seguimos? Porque esa era solamente la primera rama. Bueno, ahora hacemos lo mismo. Entonces vamos a usar un número AB, que en este caso nos llamamos U. ¿Sí? Entonces ahora tenemos S entre A y U, es la distancia AB dividido por 2 más RA menos RB dividido por 2N, bla bla bla. Bueno, y aquí esa es la forma de calcular las distancias. ¿Sí? En el anterior llegamos a la topología, ahora queremos llegar también a las distancias. Y eso se aplica a esta fórmula para calcular la distancia. Bueno, y luego otra vez, como en la UPGMA, calculamos la matriz reducida. Y desde la reducida la vamos a transformar, etcétera, etcétera. Entonces repetimos el procedimiento con n es n-1 hasta que está 0. Y tenemos el árbol completo. Bien, este algoritmo, si lo aplicas a un árbol ultramétrico, te genera el mismo árbol. Entonces este algoritmo es mucho más seguro. Entonces, ¿por qué a veces aplicamos UPGMA? Porque el cálculo es más caro. Pero bueno, hay que estar seguro que los datos no tienen algunas cosas ultramétricos. Y para saber yo creo que tenés que calcular el coso con neighbor joining. Ok, entonces nos olvidamos del método UPGMA, solo que el UPGMA también es como el método principal del neighbor joining. Y si vas a hacer un clustering
Fenético, por favor, usa siempre neighbor joining. Es bastante rápido. Entonces este es algo, aunque no es filogenética, lo puedes usar si tenés grandes cantidades de secuencias, más que 10.000, digamos, ¿sí? Lo que está bueno es que además, que es rápido, vamos a tener un árbol con distancias, ¿sí? Acá se ven las distancias. Y vamos a ver que, por ejemplo, con el segundo método que vamos a hablar, la parsimonia máxima, no tenés distancias. Y a veces querés saber también las distancias. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja es que la reducción de información de las secuencias, estamos solamente mirando, ¿sí?, a la neto divergencia de secuencias y nada más. Y de aquí, ¿por qué no es el método mejor? Porque no estamos mirando a las mutaciones particulares, solamente miramos a la distancia. Ok, ahora vamos al Maximum Parsimony, que es un método bastante usado, ya bastante costoso, aunque ni cerca tan costoso como la verosimilitud máxima, y tiene un uso bien particular. Ok, entonces, ¿qué es Maximum Parsimony? Está basado en el principio de parsimonia, que es que uno no debe multiplicar entidades innecesariamente. En otras palabras, no hacemos más asunciones que el mínimo, lo necesario, ¿sí? Este en general significa que vamos a perseguir la hipótesis más simple. Bueno, yo creo que está claro que esa es una sobresimplificación. De aquí es barato y a veces puede ser válido, y ese va a ser bastante claro porque a veces es válido, no solamente válido, pero será el mejor método. Bueno, si aplicamos este principio a un árbol, ¿cómo será? Bueno, la idea es que el árbol de parsimonia máxima es un árbol, porque hay varios, con la menor cantidad de mutaciones. Y puedes decir, sí, pero las mutaciones se encuentran en las secuencias, sí, pero si lo vamos a poner en un árbol las secuencias, vas a ver que para unos necesitas más mutaciones, alguna topología, que para otros. Bueno, vamos a ver en los próximos diapos cómo funciona. La desventaja es que, bueno, y aquí en esta clase vamos a hablar mucho del espacio de soluciones. Si tienes muchas secuencias, hay un montonazo de posibles árboles. Y ese es un número, será el número con árbol sin raíz, y ese será el número con raíz, que en realidad sencillamente siempre es uno más alto. ¿Sí? Y vamos a trabajar con un ejemplo simple, 4 secuencias, ¿sí?, con 9 columnas. Acá tenemos el alineamiento, mucho más simple e imposible. Ok, bueno, acá no sé si me creen o no, pero esos son los 3 árboles que se pueden construir. Otros árboles no tienen sentido. Bueno, y acá tenemos las secuencias, las 4, con el número que corresponde a este. Okay. Y lo que tenemos en rojo son los sitios que tienen que cambiar si vamos a generar las secuencias en un árbol. Eso significa, ahora sí, no vamos a mirar solamente las distancias, ahora vamos a decir, bueno, había un ancestro. ¿Y qué secuencia tenía este ancestro? ¿Se entiende que ahora estamos usando mucho mejor la información? Bien, bueno. ¿Qué son las mutaciones necesarias para llegar desde esta secuencia a este? Bueno, en realidad fue al revés, ese es como un ancestro, entonces desde esta a este. Bueno, son 4. ¿Sí? La A quedó igual,
la segunda A será una G, la tercera G será una C, etcétera, etcétera. Bueno, y sí, así está indicado para todas las mutaciones, para todas las ramas, para todos los nodos necesarios. 4, 4, 0, 0 y 2. Entonces, el total número de mutaciones que se requiere para generar este árbol es 10. Bueno, en la misma forma tenemos otras topologías. Este es, por ejemplo, que 1 y 2 van juntos. Y acá tenemos que 1 y 3 van juntos. ¿Sí? Y luego 1 y 3, el ancestro, va con 2 y 4. Y la tercera topología posible es 1 con 4. ¿Se entiende que hay solo 3 y que no hay otra forma? Bueno, en la misma forma podemos calcular la cantidad de mutaciones mínima. Y este genera 3 árboles. ¿Y cuál es el árbol de Maximum Parsimony? Árbol número 1. ¿Por qué? Porque tiene menos mutaciones. ¿Sí? Entienden que este está basado en la idea de parsimonia, la menor cantidad de cambios, la explicación más simple. Bueno, ¿entienden la idea principal de parsimonia máxima? Ok, porque va a ser un poquito más complicado. Ahora vamos a mirar algo bien raro, algo bien particular, que es para ganar velocidad computacional. Pero no es heurística, pero sí significa que vamos a perder la posibilidad de incluir distancias. Ok, que tengan los mismos árboles, es lo mismo. Ahora vamos a mirar algo que es raro, que a veces es difícil de entender. Para el cálculo del árbol de Maximum Parsimony solamente vamos a mirar a lo que se llama sitios informativos. Bueno, sitio 1 en las 4 secuencias es A. Entonces acá no hay información. Entonces, ¿por qué lo vamos a incluir? No lo vamos a incluir. ¿Ok? Eso está claro. Pero ahora vamos al sitio 2. Acá tenemos en posición 2. Tenemos una A, acá una G, acá una G y acá también una G. Entonces, no es que no hay información. Hay información, pero no lo usamos. ¿Por qué? Porque esta información no cambia el número de mutaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en todos los árboles lo que se requiere es una mutación. ¿Sí? Es en este árbol, es desde esta A a este G. Todo lo demás, G a G no se muta, G a G no se muta, G a G no se muta y acá G a G no se muta. Entonces, esta es la única. Y en las dos otras topologías pasa lo mismo. Entonces, desde la perspectiva del algoritmo, este sitio no es informativo. Este es implícitamente una consecuencia de aplicar el principio de parsimonia máxima. Bueno, entienden también que está claro que ganamos velocidad, ¿sí? Porque este será el alineamiento original, donde vamos a usar solamente este. Entonces, en lugar de 9 columnas, usamos 3 columnas. Entonces mejoramos mucho a n. Pero debería ser claro que también que porque estamos usando que no podemos aplicar distancias. Porque en algunos sitios, por ejemplo sitio 2, no lo estamos usando. Esta información. Ok. ¿Entienden Entonces entendemos la idea principal de la parsimonia maximal, entendemos el coso raro de los sitios informativos. Ahora vamos a mirar a otras cosas. Vamos a mirar a otro truco que no es heurístico. Y ese truco se llama Branch and Bound. ¿Por qué Branch and Bound? Bueno, con este truco de sitios informativos
podemos mejorar n, la cantidad de columnas. Pero a veces la cantidad de secuencias también molesta. Y bueno, ¿podemos hacer algo con este? Bueno, aparentemente sí. Eso es con el algoritmo de branch y bound. Bueno, acá quizás queda un poco de confusión. Este no es el árbol que estamos buscando. Ese es un árbol que estamos usando para generar el score. Y voy a explicar el algoritmo de branch and bound con otra cosa porque es más fácil, pero se puede aplicar también a este problema algorítmico. Lo voy a explicar para generar el mejor motivo de ADN. Bueno, entonces supongamos que tenemos que buscar por un motivo de 8 posiciones y para cada posición agrega algo al score, ¿sí? Digamos 2 puntos, ¿sí? Entonces si tenemos 8 posiciones, el score máximo que puede tener será 16 al inicio. Ok, entonces empezamos, ¿sí? Entonces empezamos acá, en este ejemplo es 30, entonces empezamos, entonces inicialmente tenés que calcular todas las posiciones, entonces posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, y bueno, de estos ya sabemos que bueno, en esta posición, la penúltima, todavía es posible llegar a un score de 24, eso es lo que sabemos una vez que calculamos estos, ¿sí? Ok, nos vamos a volver a la segunda posición. Ahora vamos a ir a la segunda posición. Puede ser que esta posición está tan malo que será imposible llegar a un score más alto que 20. ¿Sí? Esos son los scores si lo vas a calcular, pero desde acá ya sabes, bueno, el score que tengo ahora es tan malo que nunca voy a llegar a un score de 24, entonces no tiene sentido calcular estas posiciones. Volvemos acá 10, bueno, así, y al final acá tenemos que volver a 30, volvemos a la posición original, pero acá quizás ya en la segunda posición decir, bueno, las primeras posiciones son tan malos que no puede llegar a algo más alto que 16. Bueno, tirarlo. ¿Por qué? Porque ya tengo algo mucho mejor. Branch and bound. Bueno, de alguna forma también se puede aplicar al algoritmo de parsimonia máxima. ¿Ok? ¿Entienden que no es heurística? Ok. Bueno, entonces tenemos tres trucos, ¿no? Sí, 3 trucos y todavía no es suficiente para generar un algoritmo suficiente rápido para generar árboles de parsimonia máxima de juegos de datos grandes. Entonces lo que sí lo que necesitamos es generar un heuristic search. No lo voy a explicar en mucho detalle porque ahora en día no es más necesario hacer algunos pasos. Antes era necesario hacer lo que se llama jumbles, pero ahora ya está totalmente incorporado en los algoritmos. Entonces no lo explico porque a veces da un poco de confusión. Vamos a hacer una búsqueda heurística con un enfoque a velocidad y menos a calidad. ¿Cómo es? Bueno, lo que vamos a usar es un procedimiento progresiva y iterativa. Entonces, tenemos un espacio de árboles y vamos a buscar por este espacio en una forma progresiva y vamos a iterar cosas. Entonces, sencillamente vamos a hacer global rearrangements. Entonces tenemos un árbol que tiene un cierto score, desde este árbol sacamos una rama y lo pusimos en otro lugar. Bueno, algo así, algo que por ejemplo también está aplicando Musel para el alineamiento múltiple. Generamos subárboles, reorganizamos y si por una reorganización de algunas ramas del árbol vamos a obtener un árbol que está mejor, lo aceptamos. Entonces es un ejemplo de un hill climbing algorithm.
Cada vez que identificamos algo que está mejor, lo aceptamos. Si no está mejor, no va. Bien. Y con este sí tenemos un algoritmo que se puede usar. Bueno, este algoritmo de Maximum Parsimony, ustedes lo van a usar para el glutamato deshidrogenasa usando un paquete que a mí no me gusta, pero es uno de los pocos que se puede usar fácil para parsimonia máxima, que es Mega. Explico directamente por qué a mí no me gusta Mega, porque los algoritmos no son claros. No sé qué estoy diciendo. De aquí no me gusta. Ok. Unos detalles. Se puede incluir información de sustitución, matriz de evolutivo, matriz de sustitución, en el algoritmo. Para no se olviden, los sitios no informativos no son conservados, no, son no informativos por la forma de búsqueda. Maximum Parsimony no usa aquí toda la información de las secuencias, de aquí no puedes determinar la distancia. Y algo que quizás es un poco sorpresa, pero es posible que vas a tener más que un árbol de parsimonia máxima. Es por una cuestión de complejidad de espacios, ¿sí? Si te pasa lo que deberías hacer es calcular un consenso. Ok. 40 minutos. Sí. Ahora voy a explicar el segundo método. Después del segundo método hacemos una pausa y voy a seguir con varias cosas adicionales y al final la parte bayesiana. Maximum likelihood, el árbol de verosimilitud máxima. ¿Qué será este? Ese será el árbol más probable basado en un modelo evolutivo. Vamos a mirar después de la pausa en qué consiste el modelo evolutivo. Y acá lo que es importante ahora es más probable, no más parsimonia, ahora es más probable. Acá un alineamiento y acá, porque tenemos 4 secuencias, otra vez una topología, y hay 3 topologías posibles si tenemos 4 secuencias, ¿sí? Con 4 posiciones también. Bueno, para el sitio J, cualquiera, ¿sí? Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que el árbol corresponda a la evolución del sitio? Y entonces para cada posición podemos dibujar, en este caso otra vez 3 topologías, y para cada topología sencillamente calculamos la probabilidad. ¿En base de qué? Bueno, en la probabilidad de las mutaciones. Entonces si acá tenemos G y acá tenemos C, tenemos esta información, cuál es la tasa mutacional entre G y C y entre G y A, ¿sí? Bueno, eso significa que, por ejemplo, para una posición es complicado, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que tener en cuenta un sitio ancestral. Y acá tengo 2 de los muchos que corresponden a esta topología de un solo sitio. Este será la situación con A. Y con A, ojo, este no es parsimonia, ¿sí? La diferencia está en que hay un estado adicional. Parsimonia, si acá tenés A y acá tenés A, no vas a decir acá podría ser A, o podría ser C, o podría ser T o G. En verosimilitud sí lo calculas. ¿Sí? Acá tengo 2 ejemplos, A, todo A, o puede ser A y G, ¿sí? Con el ancestro final A. Bueno, P para J, A es igual a P1 multiplicado por P2 multiplicado por P3 multiplicado por P4, ¿sí? Acá indicando las probabilidades que vienen de una matriz de datos. Y para P, J, A y G son estos valores de P. Bueno, ese valor de P es lo mismo, ¿sí? Lo que son diferentes son estas. Bueno, esos son solamente para A y G y solamente para el sitio G. Entonces, lo que debería ser claro que si el
algoritmo de parsimonia es costoso, el de verosimilitud máximo es mucho, pero mucho más costoso. Es algo que es carísimo. Igual lo hacemos. Bueno, vamos directamente a la heurística, ¿sí? Porque ese va a ser importante. Ese se llama Divide and Conquer Heuristics, y es otra forma de hill climbing. Exactamente cómo está hecho, tenés que leer el paper de Female o leer el paper de otros algoritmos que están aplicando, pero en general hacen algo como este. Entonces empiezan con un árbol para empezar, ¿sí? Por ejemplo, un árbol de neighbor joining, ¿sí? Desde este árbol de neighbor joining vamos a empezar. Entonces vamos a calcular la verosimilitud de este árbol. Bueno, calculando la verosimilitud de este árbol incluye el cálculo de la verosimilitud de subárboles, ¿sí? La verosimilitud total es la suma de la verosimilitud de todos los subárboles. Entonces estas verosimilitudes ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intercambiar las ramas y calcular la verosimilitud del árbol completo, pero de las ramas ya los tenemos. Acá, ¿qué aplicamos? Dynamic Programming, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea? Vamos a buscar por algo óptimo, por eso es el hill climbing. Entonces solamente cuando mejora la verosimilitud lo aceptamos. Bueno, es una muy breve explicación del algoritmo y en realidad no es mucho más complicado. Y se puede hacer la pregunta, pero ¿cómo puede ser que con algo tan simple que ganamos suficiente velocidad y que igual nos genera un buen árbol? Bueno, entonces será buena la heurística, ¿sí? Atendiendo las dos cosas, calidad, velocidad. Bueno, son dos cosas, dos o tres cosas. Empezamos ya con un árbol. ¿Y qué significa este? Bueno, el árbol de neighbor joining no está mal, ¿sí? Entonces, el hecho que neighbor joining no es un método filogenético no significa que el árbol no está cerca del mejor árbol. Eso significa del enorme espacio de soluciones vamos a una región, que es la región que está cerca al árbol de neighbor joining, y todo lo demás del enorme espacio ni lo miramos. ¿Ok? Entonces acá ya ganamos un montón de velocidad. Bueno, el truco de cómo aplicamos Dynamic Programming ya lo expliqué. Entonces el cálculo de la verosimilitud incluye la verosimilitud de los subárboles. Bueno, y el último, el truco es que es un clustering jerárquico, ¿sí? Entonces este problema también se puede, y es así lo hacen, aproximar con un algoritmo jerárquico, ¿sí? Entonces no lo vamos a hacer este proceso directamente de todo el árbol, no, lo vamos a hacer primero de subramas. Primeramente vamos a optimizar las subramas, y luego que tenemos optimizadas las subramas vamos a nivel jerárquico más alto. Bueno, este es el truco. Entonces es la combinación de ir a una región pequeña del espacio de solución completo, aplicar Dynamic Programming y hacer un cálculo de una forma jerárquica. De aquí el Female llega bastante rápido, aunque van a ver que tarda, a una solución seguramente aceptable. Bueno, Female en este es el software más usado, y otros que se pueden usar que son buenos son Raxamal, que es más o menos la misma calidad y más o menos la misma velocidad, y Fastry. Y Fastry es bastante más rápido, a veces está bien, a veces genera cosas un poco raro. Nosotros, si posible, usamos Female. Bueno, entonces
Female es algo que se puede usar, pero tenés que tener en cuenta en tus tiempos qué es el paso limitante si estamos pensando en costo computacional. No tanto el árbol, pero más que nada en el soporte estadístico. Bueno, y lo voy a explicar en el segundo bloque de la clase. ¿Sí? Entonces, bueno, nos volvemos a la 1:05. Podemos tomar un cafecito, un mate, ir al baño y seguimos. Ustedes pueden poner las preguntas en el chat y empezamos con Nos vemos en 10 minutos. Ok. Seguimos. Entonces, no veo ni una pregunta. Entonces seguimos con el soporte estadístico. Había algo de Juan que había preguntado, pero... Sí, había algo de Juan, pero Juan dijo, bueno, justamente el segundo bloque y empezamos justamente con Mejor no puede ser. Entonces, el soporte estadístico, y ustedes probablemente lo conocen como el infame Bootstrap. ¿Qué es el soporte estadístico y qué es el Bootstrap? Y hay otros métodos. Es todo un conjunto que también tiene que ver con la estadística bayesiana y todo. Y no puedo decir directamente qué es el soporte estadístico. Es más fácil si sencillamente muestro qué es un Bootstrap. ¿Qué hacemos en un análisis de Bootstrap? En el análisis de Bootstrap lo que hacemos es que acá tenemos el alineamiento de múltiples secuencias original. Y lo que vamos a hacer, vamos a copiar algunas columnas y le vamos a pegar arriba de otras. Arriba de otras. Eso significa, bueno, hay dos ejemplos acá. Acá la tercera columna, que es GGCU, lo pegamos. Bueno, no solo lo quedamos en la segunda, pero lo pegamos, por ejemplo, en columna 3. Entonces, columna 3, no, es al revés. El 3 se mantiene y lo duplicamos también a columna 2. 2 era GGGU, ahora es GGCU. De la misma forma, la columna 5, ahora lo tenemos en posición 4, 5 y 6. Por ejemplo, esas serán dos instancias de un solo Bootstrap. Bueno, luego, ¿qué hacemos? Con cada juego, con cada muestra, calculamos otro árbol. Bueno, ¿para qué sirve este? Este sirve para que podamos tener una idea si la tasa evolutiva, y que de aquí también la topología del árbol, está igual sobre todo el alineamiento múltiple, pensando en las columnas, ¿sí? Entonces, quizás está más claro si, por ejemplo, hablamos con dos dominios. Si hay un dominio catalítico y si hay un dominio regulatorio, la fuerza evolutiva del dominio regulatorio va a ser diferente que el dominio catalítico. ¿Sí? Entonces, la tasa evolutiva va a ser diferente y la topología también va a ser diferente. Bueno, por eso hacemos Bootstrap. Vamos a duplicar, por ejemplo, el dominio regulatorio y a ver cómo afecta al árbol. Bueno, a algunas partes del árbol va a afectar y en otras quizás que no. Bueno, eso es lo que te muestra el Bootstrap. Ok, ahora vamos a leer lo que tengo escrito. El procedimiento de un Bootstrap construye más alineamientos. De aquí es costoso. Algunas columnas, sitios se duplican y reemplazan a otros, como está dibujado acá. Mire si todos los sitios contribuyen lo mismo al árbol. Este es lo que hace un Bootstrap. Bueno, por eso a veces la gente está pensando, pero este árbol tiene valores Bootstrap bajas, entonces el árbol está mal. No.
Sencillamente, lo único lo que puede decir, bueno, esta rama, esta bifurcación, tiene bajo soporte. Entonces no estamos seguros. Eso significa que para un montón de sitios sí es el mejor, pero para otros sitios hay otra topología que le explica mejor. ¿Entienden esto? ¿Entienden cómo funciona? Bueno, no voy a presionar en el chat, entonces creo que sí. Bueno, entonces ahora la pregunta importante, ¿cuál es la cantidad de bootstraps que tenemos que aplicar? Bueno, hay dos reglas que están usando. Una regla es que, bueno, si vos tenés 400 secuencias, tenés que aplicar por lo menos 400 bootstraps. No sé exactamente de dónde viene. Otra regla es, y este viene de un poco de biólogos evolutivos ancianos. Suena tan negativo que lo quiero tener, suena bastante negativo, que piden 1000. ¿Y por qué a mí no me gusta? Porque piden 1000 sí o sí. Es que bueno, siempre hacemos 1000. El argumento siempre lo hacemos así. Para mí no es argumento. Ese es el argumento que usaban en el sur de Estados Unidos para mantener la esclavitud. No es argumento. Yo quiero un argumento científico. Si vos me das un argumento científico para decir necesitas 1000 bootstrap, lo acepto. Hasta ahora nadie me pudo poner el argumento científico de este. Y yo voy a poner mi argumento porque 1000 es un poco exagerado. Depende un poco en tu statement. Digamos, hacemos 100 bootstraps y para una rama particular el valor de bootstrap está a 0.81. Eso significa que 81 de los 100 árboles diferentes tenían exactamente esta topología. ¿Ok? Bueno, entonces ahora viene el review y hay un evolutivo anciano y dice, no, tenés que poner 1000. Bueno, entonces yo voy a hacer los 1000 bootstraps. Es una compu que está calculando 3 semanas y me llega el valor. ¿Y qué les parece que el valor va a llegar? ¿34 o 79? Va a salir un valor bastante cerca de 81, no va a ser muy diferente. ¿Sí? Bueno, de aquí viene un poco, depende un poco de tu statement, ¿sí? Y yo creo que en muchos casos 100 bootstrap es más que suficiente. Pero bueno, otros piden 1000. 1000 bootstrap. Lamentablemente, sí. Los que tienen la decisión capaz que son otras personas. Si el reviewer te dice 1000 y no te acepta el paper, no hay pero nada que bueno, hacer. esa es una cuestión de cómo tratas el reviewer. Yo no acepto siempre lo que dice el reviewer. Otros sí. Pero si ellos me dicen 1000, yo también tengo que decir por qué no estoy de acuerdo con 1000. Y no puedo decir que no o no. Tengo que explicar por qué no. Y el no es que no tenga el poder computacional. Y no cambia mucho. Y que de aquí aflojó un poco mi statement y espero que el review lo acepta. Y en general sí lo acepta. Pero bueno. Es un problema que viene de los biólogos evolutivos que son algo raro en mi vista. Algunos otros detalles. Según biólogos evolutivos ancianos, un árbol filogenético es de especies. Si es de proteínas, no lo deberías llamar árbol filogenético. Dicen que llamarlo árbol. La verdad es que me parece muy exagerado. Sí, hay que ser explícito. Cuando yo estoy usando un árbol filogenético de una superfamilia, es un árbol filogenético de superfamilia y no de especies. Pero bueno. Bueno, biólogos evolutivos dicen que se puede usar morfología. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque es muy subjetivo a la selección de caracteres. ¿Sí? Hablamos de un pájaro. ¿Qué vas a usar? El tamaño del pico. Bueno, esas son todas cosas. Y se puede usar 1000 o se puede usar 100, pero el árbol va a ser diferente.
Entonces, es muy subjetiva la selección de caracteres. Lo mismo pasa con la filogenia molecular. Es muy subjetivo a la selección de qué secuencias vas a usar. Pero tenemos muy buenas reglas y lógica para hacer una buena selección. Bueno, y también, el uso de cosas morfogenéticas no contempla para nada la evolución por deriva, que no está. Bien, entonces, bueno, la evolución es un campo de batalla en la ciencia, y yo estoy, aunque ya estoy medio viejo, un biólogo evolutivo joven. Bien. Ok, otro. No, primero algo bastante reciente. Este método de Bootstrap. Y decir, bueno, acá tengo una rama que tiene un soporte estadístico de 0.81. Eso significa que en 81 de los 100 árboles la topología era exactamente igual. Este se llama el Felsenstein Bootstrap. Hay algo nuevo que creo que lo publicaron como 4 años pasado y ya está usado por casi todos. Ese se llama el Normalized Bootstrap. ¿Qué es el Normalized Bootstrap? Bueno, nosotros tenemos la misma situación. Y tenemos 81 ramas que son idénticos. Además que tenemos 10 que tienen solamente una rama, una hoja diferente. Bueno, ahora el Normalized Bootstrap lo va a relativar. Entonces, supongamos que esta rama tiene 10 secuencias, significa que 9 secuencias tienen la misma topología. Entonces, estas 10 secuencias cuentan por 0.9. Por 10 será 9. Y de aquí vamos a llegar en la misma nodo a, digamos, un Normalized Bootstrap de 90. Ese es el Normalized Bootstrap. Y este a mí me parece que es bastante simple, lógico, y hasta ahora yo no escuché ni una queja de este método. Computacionalmente es un poquito más caro, pero tiene mucho más sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido? Bueno, todos los evolutivos están de acuerdo que el método de Bootstrap es una subestimación del soporte. Entonces, si el Felsenstein Bootstrap te indica 0.5, probablemente debería ser más alto, pero no sabemos bien cómo. Bueno, el Normalized Bootstrap quizás será un mejor método. Tengo una pregunta, profe, antes Sí. de que pase de disciplina. Con respecto al método de Bootstrap, ahí que veamos acá, lo que se hace es operar sobre las columnas. También se puede operar cambiando dentro de la misma secuencia, intercambiando posiciones o intercambiando el contenido. No, siempre es por ¿Y columna. por qué no? Para saber nada más. Entonces vos decís, por ejemplo, que vamos a cambiar este bloque CCGA solamente en esta secuencia. No, afectás todas las secuencias, o sea, creás como otro dataset, pero en vez de operar sobre, no sé, la posición 2, operás horizontalmente, no sé. Entonces vamos a duplicar uno. Pero ¿qué te genera? Entonces No, vamos a yo digo, usar por ejemplo, 2 veces 1. No cambia nada. No va a estar 2. Yo lo que digo es, por ejemplo, no sé, cambiar el orden en el que se presenta la secuencia 1 Okay. con de alguna manera también el 2, pero no necesariamente copiando las columnas, digamos. Bueno, tengo que volver. Este era algo heurístico que antes tenía también con el Maximum Parsimony. Ese se llama Jumbles. ¿Y por qué este era una heurística importante? Bueno, acá el Parsimony Search es un procedimiento progresivo, entonces ya empezás con un árbol simple, ¿sí? Ya empezás que decir, bueno, esas 2 secuencias primero. Eso significa que vas a tener mucho peso para el árbol en las primeras 2 secuencias.
Y que de aquí el árbol que sale va a ser muy dirigido a estas dos secuencias, que es un error. Bueno, para evitar lo que hacen los algoritmos, porque yo no expliqué, y no lo expliqué porque ahora en día no lo tenés que hacer en Mega. Antes, que estaba Mega, estábamos usando el software Philip. Y en Philip lo tenés que hacer. Tenés que hacer los jumbles. Eso significa, tengo un juego de 400 columnas y 200 secuencias. Vamos a empezar con Maximum Parsimony con 10 jumbles. Eso significa, tengo un orden de secuencias. Bueno, este orden de secuencias lo vamos a mezclar aleatoriamente. Vamos a generar 10 árboles con el algoritmo progresiva y después calculamos el consenso. Bueno, ¿en cómo ayuda en generar un mejor árbol? Bueno, la heurística viene de que es algo progresivo. Entonces empezamos con un árbol pequeño y vamos agregando ramas, ¿sí? Bueno, porque está basada en las primeras dos secuencias, más que nada que en las últimas dos, tiene mucho peso en estas primeras dos. Pero bueno, ahora tenemos 10 de estos árboles. Y que aquí el consenso de es una mezcla de estos. Y que de aquí este árbol está mucho más confiable que cuando no hacemos los jumbles. El problema con los jumbles y los bootstraps es que cuando vos haces un árbol de parsimonia máxima, tenés que aplicar los mismos bootstraps a los mismos jumbles. ¿Sí? Bueno, los jumbles ya significa que tenés que generar 10 árboles. Si luego tenemos que calcular 100 bootstrap, ya son 1000 árboles. Bueno, así que la filogenia es algo que es muy, pero muy, muy costoso. Bueno, espero que lo explique. Supongo que vos tenías en taxonomía, biotaxonomía o algo, ¿no? Este método. En evolución. Pero sí. Claro, a mí me llamó la atención porque cuando vimos lo de Bootstrap lo había visto distinto. Sí, porque no me acuerdo bien, pero como era distinto cómo hacían los datos. Es cierto, porque el objetivo, esa será una muy linda pregunta para un examen, gracias. ¿Sí? El objetivo es diferente. ¿Sí? El objetivo de Jumble es generar, es suavizar la heurística del algoritmo de parsimonia máxima, que es un algoritmo progresivo. Fíjate, no, pero el algoritmo de parsimonia máxima en general sí es progresiva. ¿Sí? Entonces tenés que generar varios árboles y de aquí un consenso para no tener mucho peso en las primeras dos secuencias en tu alineamiento. El objetivo de Bootstrap es determinar si la tasa evolutiva era igual sobre todo el alineamiento múltiple, en lo cual estamos hablando de columnas, no estamos hablando de secuencias. Ese es algo que todavía no hay método. Bien. Bueno, espero que está un poco claro. Ok, entonces tenemos Bootstrap y ahora en día tenemos Normalized Bootstrap. Ahora voy al ALRT, Approximate Likelihood Ratio Test. Ese está automáticamente incorporado en Female, lo puedes destildar, pero por defecto online está tildado. ¿Qué hace el Approximate Likelihood Ratio Test? Bueno, eso es algo que también es algo interesante desde un punto de epistemología. ¿Qué es verosimilitud? ¿Y qué es la verosimilitud máxima? En realidad, verosimilitud máxima, la idea de es malísima. Si estamos hablando de un modelo, y estamos hablando de un modelo, ¿sí? La verosimilitud es una probabilidad, pero es una probabilidad de un modelo, no es una probabilidad de algo real, ¿sí? Entonces, son dos cosas similares, probabilidad y verosimilitud, pero verosimilitud tiene que ver sí o sí con un modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo es el árbol. Y el modelo siempre es una reflexión
de la realidad. ¿Cuál es la realidad? El alineamiento de múltiples secuencias. Bueno, entonces supongamos que yo escribo un algoritmo y yo digo, ese algoritmo es rapidísimo, es verosimilitud. ¿Y qué hace mi algoritmo? Calcula 4 árboles diferentes. Estos 4 árboles diferentes calcula la verosimilitud y uno de estos 4 tiene mayor verosimilitud. Entonces según mi algoritmo, es el árbol de máximo verosimilitud. Pero es malísima. ¿Por qué? Porque tengo solamente 4 árboles. Es como decir, tenemos 2 modelos para la luna. Un modelo dice que ese es un disco de queso. Y el otro modelo dice que esa es una piedra. ¿Cuáles son los datos? Bueno, los datos son redondo y amarillo. Bueno, el modelo de que es un queso está mejor. Sí, pero es porque hay algo mal con los datos y hay algo muy mal con las hipótesis. Bueno, ese es el problema que tiene la verosimilitud, que es un problema principal que se puede evitar generando un montón de modelos. Pero también hay algo que se puede aplicar mejor. Ahí vamos a lo que se llama el Bayes Ratio, que no es lo mismo que Bayes fue un paso de más. Y el Bayes Ratio será la proporción entre las verosimilitudes de los 2 mejores modelos. Ese sí es mucho más impactante, porque te da, bueno, si vos tenés 10 modelos y tu primer modelo tiene una verosimilitud de 0.1 y el segundo modelo tiene una verosimilitud de 0.000000001, el primer modelo está mucho mejor. Pero si el segundo modelo es 0.01, el primer modelo es solamente un 10 veces más mejor. ¿Entienden la lógica del Bayes Factor o Bayes Ratio? Bueno, este es el Approximate Likelihood Ratio Test. Pero la aplicación es medio costoso. Por todos los nodos, todos los sitios, calculamos la verosimilitud y al final generamos un número final y lo aplicamos relativizado a 1. Ok, entonces el Bootstrap, ya lo mencioné, es una subestimación de la exactitud y la ART, eso también está aceptada, es una sobreestimación. Entonces si tenés un árbol con ART y dice acá el soporte estadística está 0.8, podría ser menos también, pero no lo sabemos bien. ¿Por qué? Porque no hay método. Ok. Voy a volver al qué es el soporte estadístico, porque muchas veces genera confusión. No indica error. Mire sencillamente, si ya estaba en el anterior creo, o otro más anterior, si todos los sitios contribuyen lo mismo al árbol. Eso lo vamos a aplicar en otra cosa que voy a explicar luego. Pero bueno, lo que debería ser claro es que obviamente es incorrecto, porque el sitio catalítico es estrictamente conservado, y todo lo que se expresa solvente es mucho más variable que lo que está enterrado. Entonces sabemos que es incorrecto. Por eso el soporte estadístico es bastante importante. Entonces es una medida que muestra si las fuerzas evolutivas, los functional constraints, son iguales sobre todo el alineamiento múltiple en esta dirección y en esta dirección. Ok. Entonces, bueno, es como una indicación sobre qué confianza tenés que una subtopología, una topología de una rama es correcto. Correcto para toda la proteína y para todo tu juego. Ok. Vamos a seguir con algo un poco diferente, pero sí tiene que ver también un poco, más que nada con, tengo que volver de nuevo, con la idea que no todos los sitios contribuyen lo mismo al árbol. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a llegar al modelo evolutivo. Empezamos con ADN, porque ADN es bastante sencillo. El
primer modelo de evolución de secuencias es la matriz de Jukes-Cantor, que es súper simple y además que es una matriz, tiene un vector y el vector es el estado inicial. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la matriz A a C, A a G y A a T, es todo igual. ¿Sí? Entonces en una matriz si le ponemos una alfa y para generar los datos lo tenemos que multiplicar con el vector del estado inicial. ¿Qué es el estado inicial? Ese será el porcentaje GC en realidad. ¿Okay? Según el modelo de Jukes-Cantor está en 25%. Bueno, claramente que esta es una simplificación tremenda. ¿Por qué? Porque ya explicamos en evolución molecular, ¿sí? Que hay algo que se llama transición, y hay transversiones, que tienen que ver con la química, ¿sí? Entonces adenina y guanina son purinas, que tienen 2 anillas, y citosina a timina y viceversa son pirimidines, son transiciones, todos los demás son transversiones. Que de aquí este es mucho más común que este o que este. Bueno, ese resulta en esta matriz Kimura's 2 parameter, que se puede aplicar con el mismo vector inicial con 25%. Bueno, hay algunos más. Jukes-Cantor, Kimura 2, Felsenstein apliqué porcentaje de GC, unequal base frequencies. Y si le vamos a combinar, vamos a tener Segava o HKY85. Bueno, y acá se terminó más o menos. ¿Y por qué? Porque este es algo que viene de varios estudios. Este es como una indicación de la tasa de mutación entre los varios nucleótidos AAA, CAC, GAG y TAT. ¿Sí? Eso es lo que realmente observamos en base de algún juego particular de secuencias. Ese será Jukes-Cantor. ¿Sí? Todo igual. Kimura 2 parameter, es decir, bueno, en realidad en lugar de 2 seguimos con lo mismo. O hay una mutación, depende en qué lo vamos a mutar. Depende si A va a C o si A va a G o a T. Si es una transición o una transición. Y HKY85, este lo está combinando con unequal base frequencies. Bueno, espero que se pueda ver que este está muy parecido a este. Eso significa que en general podemos decir, bueno, esta matriz está tan bueno que no es necesario obtener algo mejor. Ok, ¿qué vamos a usar para generar árboles desde los alineamientos múltiples como matriz, como modelo evolutivo para proteína? Bueno, la respuesta simple es, podemos mirar a Blossom, ¿sí? Porque Blossom indica, es una matriz de sustitución y esa matriz se puede aplicar para la matriz para calcular la probabilidad, las probabilidades, ¿sí? Probablemente hay que hacer un cálculo para que es una matriz probabilística, pero los datos están y se puede usar perfectamente. Pero serán como, y espero que está claro, parsimony based. Lo mismo es, porque esa es otra matriz que se usa en filogenética y no tanto en MSA, la matriz de James Taylor Thornton, que también está basada en parsimony. Este en general da mejores resultados, como lo sabemos, porque lo podemos medir. Pero son todos métodos de contar, nada que cuenten los cambios, y de aquí son todos basados en parsimonia. Pero bueno, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Los tipos de sustitución. Ahora, en lugar de mirar a un MSA, en un MSA dijimos, bueno, ¿cuál es la probabilidad que una serina se muta a una threonina? ¿O cuál es la probabilidad que una serina se muta a un triptofán? Y nada más.
Entonces, por eso es parsimonia. Pero acá hay varias formas. Puede ser una simple sustitución, puede ser una múltiple o puede ser de coincidencia. Y entonces hay varias formas en la cual podemos llegar a un alineamiento de múltiples secuencias. Entonces, estos modelos lo podemos mejorar mucho si vamos a tener en cuenta que en realidad lo que pasa es un proceso que se puede escribir como una cadena de Markov. Y en realidad todos los algoritmos están funcionando en esta forma, que es una cadena de Markov. ¿Sí? Pero para explicar es mucho. ¿Cómo es exactamente el algoritmo? Digo. Bueno, el otro es, por ejemplo, el efecto de tiempo. ¿Sí? Es algo que se puede medir y con una tasa de mutación podemos tener una diferencia expectada y observar diferente. Eso significa, cuando vos tenés dos bichos cercanas, la tasa de mutación entre estos dos probablemente todavía está bastante alto. Donde si estamos comparando dos especies lejanos, esta diferencia está menor. ¿Por qué? Porque hay mucho más, por ejemplo, back substitutions. Bueno, todas estas cosas lo tenemos en cuenta con otros modelos evolutivos como, acá pongo los dos más conocidos, WAG y LG. ¿Sí? Esos son los modelos que en general se pueden usar. Hay modelos específicos, por ejemplo para proteínas de membranas, o puedes usar un modelo para bacterias. Eso también existe. Bien. ¿Este es todo lo que se llama modelo evolutivo? No. Hay más. Quiero volver no al bootstrap, pero a la razón del bootstrap. ¿Sí? Entonces, hacemos la asunción que todos los sitios están evolucionando a la misma velocidad, que claramente es totalmente ridículo. ¿Sí? No es una hipótesis ni cerca realista. Y este es algo que será mejor si lo vamos a incluir en nuestro modelo evolutivo. ¿Por qué? Acá abajo, difícil de entender. Con este es bastante fácil, creo. Si hay una columna muy variable, la probabilidad para cualquier sustitución es más alta en comparación con una columna conservada. ¿Sí? Esa es la probabilidad. Y justamente estamos hablando de verosimilitud, que es una probabilidad. Nosotros estamos aplicando los mismos números para sitios que tienen tasas evolutivas mucho más altas o mucho más bajas. ¿No será mejor aplicar un modelo, una matriz un poco diferente, ajustar el modelo a este? Entonces, no solamente hablando de, por ejemplo, ADN, ¿sí? Entonces, en ADN ahora estamos haciendo la corrección por transición y por transversión. Lo que vamos a hacer ahora es también mirando a los datos y decir, bueno, pero acá no sé por qué, no me importa, pero la probabilidad de mutación está mucho más alta. Bueno, ¿cómo funciona? Lo tenemos que determinar. ¿Y cómo lo determinamos? Está un poco flojo. ¿Cómo flojo? Lo que se puede calcular es la tasa de sustitución de todas las columnas. ¿Sí? Bueno, este va a generar una cierta distribución. Bueno, la distribución se puede calcular con un factor alfa. ¿Sí? Son fórmulas matemáticas que sencillamente generan estos tipos de distribuciones, en este caso de tasa de sustitución. Bueno, basado en el alfa, puedes decir, bueno, yo voy a usar una corrección al modelo evolutivo que estoy usando, WAG o LG, por ejemplo, y ese es por defecto, 4 tasas de evolución. Pero si vos decís, bueno, acá tengo una proteína con sitios muy conservados y con sitios muy variables, quizás será mejor poner 6. Bueno. Profe, ¿y esto también se aplica cuando uno hace
por ejemplo, filogenia en marcadores moleculares que se supone que son neutrales, tipo las posiciones de esos marcadores varían de manera muy distinta, o en ese caso sí se puede En morfología la no, asunción no te de lo puede que- decir, no creo. ¿Cómo lo vas a ver? No sé. Pero y bueno, por eso. no es mi área, porque yo no veo cómo puedes llegar desde características morfogenéticas a una filogenética de especies. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Siempre es algo muy subjetivo. Quizás tengan que hacer una discusión con el profe de biotaxonomía, no sé. Acá lo que estamos tratando de hacer es realmente dibujar un árbol que realmente refleja cómo fue el proceso de especiación, si usamos filogenia molecular para dibujar especiación. ¿Sí? Y yo no veo cómo lo puedes hacer con características morfogenéticas. Con características morfogenéticas siempre va a ser alguna indicación de la divergencia morfogenética. Usamos, tres especies: un pájaro, ¿sí?, un murciélago y un ratón. Bueno, si vas a hacer en base de características morfogenéticas, probablemente el murciélago va a ser muy cerca del pájaro, pero es ridículo. No sé si me explico. Entonces, si se puede aplicar esta idea, probablemente que sí, pero dado que yo no entiendo la base de cómo lo aplican, es subjetivo. Entonces, ¿qué peso? Porque en realidad eso es poner un peso, ¿sí? ¿Qué peso vamos a poner al tamaño del pico y qué peso vamos a poner al tamaño de la ala? No sé. Quizás que soy muy negativo de otra área, pero bueno. ¿Quedó claro este punto o no? Sí, sí. Bueno, ok. Una lástima que ahora este año es todo online, pero esas son cosas que son muy interesantes para discutir tomando un mate en los recreos, en las pausas. Pero bueno, este año no es así. Ok, pero la idea entonces está basada en que hay cosas de varianza y podemos hacer alguna corrección. Bueno, este se llama gamma distribution y la corrección. Fíjense el output del firmware que ya tienen. ¿Sí? Si todo está bien, les llega un archivo zip que tiene 4 archivos. Uno de esos archivos tiene los datos del modelo evolutivo usado. Si todo está bien, ustedes lo hicieron con el criterio de Akaike o otro. Eso significa que el firmware te calcula cuál será el mejor modelo evolutivo para usar. Lo podés poner vos también. Esa es la otra opción que esos algoritmos lo ponen. Pero hay que tener cuidado porque hay que saber realmente por qué usar LG o por qué usar en lugar de 4 tasas, 6 tasas de evolución. Pues son cosas que se calculan. ¿Cómo lo calculan? Lo calculan haciendo filogenia. Es un poco raro. Hacen varias filogenias y que de aquí van a calcular qué modelo corresponde mejor. ¿Cómo explicar? Quizás con un ejemplo. Digamos que generan el árbol de distancia y de este árbol van a aplicar varios modelos y el modelo que genera desde este árbol de distancia la verosimilitud mayor, ese será elegido como modelo que van a aplicar, porque aparentemente este explica mejor. No sé si se entiende. Son aproximaciones. Lo que pasa, esta es una heurística que es tan heurística, ¿pero por qué? Porque ese es
el peor de todas las estadísticas que tenemos que aplicar. Porque estamos mirando a datos de ahora y tratamos de explicar toda la historia evolutiva sin datos. Los únicos datos que tenemos son los datos de hoy. Entonces todo lo demás no hay forma, es solo, bueno, lo mejor que puedo adivinar, un elaborated guess, será este. Entonces son muy aproximativas estos métodos. Igual son muy confiables. Ok, bueno, esa es la base. Entonces, método de neighbor joining, método de parsimonia, método de verosimilitud. Luego vamos a la bayesiana, que es raro. Pero primero quiero ir al por qué parsimonia y por qué likelihood. Bueno, si estamos hablando de un árbol de parsimonia máxima, entonces estamos pensando en que la mínima cantidad de mutaciones. Es como decir, bueno, en este juego de datos, entre todas las secuencias, nunca más había una back mutation. Entonces, de eso estoy hablando. Es que estamos mirando algo en la historia, pero no lo sabemos. Quizás que había back mutations, quizás que había 6. Bueno, entonces nuestro modelo que estamos aplicando, en este caso parsimonia, es incorrecto. Y sabemos que es incorrecto, pero a veces igual es lo mejor de usarlo. Bueno, para explicar tengo que explicar entonces cómo es el maximum likelihood. En el maximum likelihood lo que estamos haciendo, otra vez con un ejemplo, es que decir, el ancestro tenía como posibles los 4 Ariana o los 20 residuos. Bueno, supongamos que tengo un alineamiento múltiple con 50 secuencias. En alguna posición, 49 tiene un triptofano y 1 tiene tirosina. En el cálculo de maximum likelihood, igual calculo la probabilidad que el ancestro en común era una glutamina, que es algo muy improbable. Pero algo muy improbable no es imposible. De aquí que el maximum likelihood lo incluye. ¿Se entiende? Bueno, el truco de para entender por qué está bueno y por qué no está malo es que porque usamos modelos de probabilidad empíricos, digamos, la probabilidad del improbable es muy pequeña. Entonces, ¿sí?, que el ancestro podría tener una glutamina, esta tiene muy poco peso en la probabilidad de este sitio, donde el peso de tener un triptofano como ancestro en común tiene una probabilidad altísima y tiene mucho peso. ¿Se entienden este? Ese es muy importante para entender. Entonces de aquí para decir, bueno, entonces nunca más vamos a usar parsimonia, porque bueno, no. Lo que pasa es que si tenemos 50 secuencias de una proteína, de lo cual estamos seguros que son ortólogas, ¿sí?, homólogas por especiación, que probablemente siempre tenían la misma functional constraint. Y estas 50 secuencias vienen de 50 cepas fúngicas, ¿sí?, la misma, 50 aspergilli, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué usamos? ¿Parsimonia o verosimilitud maximal? Bueno, en este caso tenemos que decir, vamos a usar parsimonia. ¿Por qué? Porque la probabilidad de tener back mutations es tan pequeña que prefiero no incluirlo. Bueno, ahora la pregunta de $64,000 de hoy. Para el caso de glutamato, ¿qué algoritmo vamos a usar? ¿Verosimilitud o parsimonia? Silencio. Bueno. Parsimonia, sí, vamos a hacer parsimonia. Lo que no está muy claro es que siempre hay una zona gris. ¿Sí? Bueno, es así.
quiero seguir. Otra pregunta. ¿Cómo podemos explicar que un árbol de parsimonia máxima en general es muy similar al árbol de verosimilitud máxima? Esto otra vez viene de la probabilidad del improbable es muy pequeña. Entonces, en realidad no es tan importante. Entonces, si vos vas a usar maximum likelihood, no vas a tener un árbol muy diferente. Pero solamente teóricamente puedes decir, bueno, yo creo que con estas distancias y basar en que son todos muy cercanas y hay una functional constraint fuerte, prefiero usar parsimonia. Bueno, ok. Vamos un paso de más. ¿Cómo podemos explicar que un árbol neighbor joining tampoco es muy diferente de un árbol de verosimilitud máxima? Y eso es importante por la heurística que tiene Fimmel. Fimmel está basado en neighbor joining. Ese es el árbol inicial. Si este árbol inicial está mal, estamos buscando una región del espacio de soluciones que está mal. Entonces debería ser de buena calidad. Bueno, el árbol de maximum likelihood, ¿sí?, está basado en distancia evolutiva. Que estas distancias no van en contra de la distancia de secuencias. A veces hay un poco de diferencia, pero no tanto. Bueno, acá creo que entienden por qué tenía que explicar neighbor joining, por qué tenía que explicar maximum likelihood y por qué tenía que explicar parsimonia. Son tres cosas que se pueden usar por independiente y como un conjunto. Ok, un poco de detalles. Species phylogeny, taxonomía, ¿sí? Este es algo que obviamente desde mi vista haces con filogenia molecular, y para generar estos árboles filogenéticos de especies se requieren homólogos funcionales que por las dudas muestran bajo nivel de divergencia. ¿Por qué bajo nivel de divergencia? Si tienes un bajo nivel de divergencia entre, por ejemplo, actina de hongo y actina de hormiga, significa que el functional constraint es igual. ¿Sí? Entonces estamos mirando solamente a una señal taxonómica y no a una señal diferente de functional constraint. Ok. Entonces, porque si hay divergencia alta puede ser que hay una fuerza no conocida. Bueno, este es un poco la paradoja de la filogenia. Entonces, para la filogenia lo que necesitamos es alta divergencia, porque si no hay divergencia no hay nada para decir, bueno, acá necesito una bifurcación. Si no hay divergencia no se puede. La divergencia está basada en un juego de datos moleculares, un alineamiento de múltiples secuencias. Un alineamiento de múltiples secuencias confiable requiere alta identidad. ¿Sí? Si es muy diverso, vamos a decir, no, yo no tengo mucha confianza en este alineamiento múltiple. Entonces acá viene y tiene que ver con el trabajo práctico y todo lo que están haciendo o trataron de hacer con eDirect. ¿No será mejor usar un alineamiento múltiple secuencias de ADN? Sí y no. Y no, ¿por qué? Porque el ADN no tiene suficiente información para generar una buena MSA. ¿Sí? Es más divergente, pero no tiene suficiente calidad. ¿Sí? Sencillamente el contenido de información es mucho más bajo. Lo que sí se puede hacer es lo que se llama codon alignment. Eso significa que vamos a generar un alineamiento múltiple de secuencias proteicas y una vez que esta está alineada vamos a reemplazar la secuencia proteica por la secuencia correspondiente de coding sequence. Entonces vamos a poner en lugar del M la ATG, en lugar de la leucina a la segunda posición, una de las 6 codones para la leucina. ¿Cuál? La correcta, la que corresponde a esta coding sequence. De aquí sabemos que la calidad del alineamiento viene
del alto contenido de las secuencias proteicas y la divergencia lo tenemos desde el ADN. Bueno, por eso es tan complicado que necesitamos un codon alignment, y este solamente es posible si tenemos dos archivos, uno con las secuencias proteicas y otro con las mismas, pero en coding sequence, con las mismas códigos. Por eso es un proceso complicado. Bien. Bueno, eso es un tema que ya lo indicamos en algún momento, que muchas veces la gente usa y muchas veces en materias indican que sí o sí necesitas un root, un outlier. Bueno, root o outlier, ¿cuál es la diferencia? El outlier en realidad es algo que viene de la matemática. Entonces, si vos tenés un conjunto de datos, el outlier es el dato que se encuentra lo más lejanos. ¿Sí? Hay algunas reglas, por ejemplo la regla sigma de 2, que significa que todos los puntos que están arriba o abajo del mediano más o menos 2 veces el desvío quedan afuera. Esa es una definición. Entonces, el outlier acá es una secuencia lejana. Bueno, ¿cómo lo podemos entender? Lo que queremos hacer, acá tenemos una filogenia a la derecha con 4 secuencias, A, B, C y D. ¿Sí? Y la raíz será acá. Pero el problema es, la raíz es una secuencia ancestral, no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En lugar de poner una secuencia de raíz, usamos el outlier. Pero, ¿cuál es el problema de este? El outlier, se ve, hay un outlier acá. Este outlier va a afectar este árbol en otra forma que un outlier que pongo acá. Acá puedo poner otro outlier. Y el efecto va a ser diferente. El peor de este todo es que el outlier debería ser una secuencia lejana. ¿Qué pasa con las secuencias lejanas? Son muy divergentes, por lo cual la calidad del alineamiento múltiple baja mucho. Bueno, no me recuerdo exactamente en qué momento lo hablamos, pero espero con este que explico cuál es el problema del outlier. Nosotros, si aplicamos un outlier, es que hacemos un análisis donde aplicamos el outlier como algo estructural y no nutricional. ¿Sí? Entonces hago una metáfora con un árbol en el bosque. Estructural, la raíz es para que el árbol no se caiga. ¿Por qué? Porque puede ser que tu árbol no está bien balanceado. Puede ser que acá tenés 100 secuencias y acá tenés 2. Si no tenés raíz, el árbol se va a caer. ¿Sí? Porque ese está muy pesado. Lo que no quiero es que genera información, nutrición, que da nutrición al algoritmo para generar información. Eso es lo que no quiero. Entonces, en general, lo construimos, pero nunca lo mostramos. ¿Sí? Y si la selección del outlier cambia mucho la topología, nosotros sabemos que algo está mal con nuestro muestreo de datos y cambiamos el muestreo. ¿Ok? Bueno, ya es un poco tarde, pero falta. Sí, voy a seguir con este y luego hacemos otra pausa cortito para terminar con Bayes. Y si tenés otra cosa, tenés que mirar el video que voy a subir, que va a estar por más o menos una semana acá en el aula y va a estar en el canal de YouTube en unas horas. ¿Qué vamos a usar para la filogenia? Este parece una pavada, pero no es. No vamos a usar en general todo el alineamiento de múltiples secuencias. ¿Por qué? Bueno, tiene varios aspectos. ¿Sí? Entonces, si tenemos secuencias completas, ¿sí? Eso se viene de un ancestro. ¿Sí? En este, un MCA confiable, podemos decir, bueno, X, especie X genera especie Y y Z. ¿Sí?
No, perdón, esa es una posición. Hay una X y genera en una secuencia, en una especie Y y en otra Z. Ahora Z es otra línea y genera, por ejemplo, en su secuencia un residuo adicional. Por ejemplo, Z23. Bueno, Z23. Ese será algo que es homólogo a posición A23 y B23? No, porque Z23 viene de un cambio que viene desde Z, que no tiene nada que ver con A. Entonces este es algo que es particular de un sublineaje de tu alineamiento. Entonces esta es información que no deberías aplicar a todo tu estudio. Ok. Y entonces, en algún momento, eso es algo que se ve, sencillamente no sabemos exactamente qué pasó. Bueno, este será un dato no confiable. ¿Hay ejemplos? Sí, hay ejemplos. Domain swapping. Si tenemos una PLC que tiene el dominio PLC y PLCX y PLCY, pero a veces tiene un dominio regulatorio C2 y a veces tiene un dominio regulatorio PH. No se puede incluir en lo mismo, lo tenés que sacar. Lo mismo puede ser que en una secuencia, por alguna razón, un intrón se incluye en la secuencia codificante. Digamos, 20 aminoácidos más. Bueno, este solamente pasa en una línea. Bueno, nosotros lo llamamos partial homology. Entonces empezamos la materia, el curso, poniendo mucho énfasis diciendo dos cosas son homólogos o no son, y ahora estamos hablando de homología parcial. Y es complicado. Bueno, ambos esos aspectos sí se puede detectar sencillamente por software. Esa es la base de la bioinformática. Hacemos algo con un software que hace algo de una forma objetiva. Nosotros usamos BMGE, que detecta regiones con mucho gap y que detecta regiones con muy alta entropía corregido por similitud. Próximo lo explico. Bueno, gap me parece que está claro, que si hay una columna con mucho gap, está claro que no es una región muy confiable, y de aquí preferimos no incluirlo. Pero este de entropía corregido por corrección no está muy claro. Acá tenemos un ejemplo. La primera columna, leucina, valina, isoleucina, fenilalanina. Bueno, tiene una entropía de 100%, ¿sí? Porque tiene 4 residuos diferentes. Sí, pero son similares. ¿Sí? Entonces, si vamos a corregir la entropía por efectos de similitud, podemos decir, por ejemplo, 10. La segunda tiene cisteína, cisteína, fenilalanina, fenilalanina. Podemos decir, bueno, entonces acá la entropía será de 50. ¿Sí? Pero bueno, acá no son muy similares, tampoco muy disimilares. Bueno, llegamos a 50, por ejemplo. Otro ejemplo, fenilalanina, que es grande hidrofóbico, glutamato, que es medio pequeño cargado, treonina, que es polar, y glicina, que es muy pequeña. ¿Sí? Bueno, no sé por qué acá dice 33 de entropía, debería decir 100, porque es 100, pero desde 100 este va a ser peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque armas que tienen alta entropía, la similitud también no ayuda, entonces va a ser peor. Bueno, así BMGE calcula por cada columna un score de gap, un score de entropía, y vos pones el umbral, y desde este umbral podemos decir, bueno, ¿aceptamos esta columna o no? Bueno, para mantenerlo un poco objetivo, lo que hacemos, ¿sí?, es corremos con varios settings y lo comparamos con información estructural. Acá está indicado, por ejemplo, en amarillo sheet y en ciclamen alfa hélice. Más que nada los sheets en general se encuentran bastante conservados, y acá se puede ver un ejemplo de un proceso de BMGE.
Bueno, eso es algo que se puede y se debe aplicar. Bueno, hacemos una pausa de 10 minutos. Ya somos pocos, pero no importa, lo voy a terminar y los demás lo tienen que mirarlo luego en el YouTube. Bueno, 2:15 más o menos. Seguimos.